De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia. Pero el miedo ha dejado de ser la actitud, suena en cada cabeza un hermoso rum rum. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Ven ya que aquí estamos a salvo. Oye esta nueva canción. Y en cuanto termine que empiece la resituación. Hola a todos los oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Ampliando el Debate. Hoy tenemos un programa peleagudo, un programa controvertido, un tema que genera polémica y que ha generado mucha polémica en los últimos 5-10 años, especialmente. Y vamos a hablar de la cuestión de la alimentación y tendremos tres excelentes oradores con nosotros para debatir sobre la cuestión como acabo de introducir la alimentación, y nos centraremos también en el movimiento vegano y pues una crítica hacia él. Entonces, para poner un poquito en contexto esta cuestión, me gustaría hacer una pequeña pincelada histórica. Desde hace 5 o 6 mil años ha habido sociólogos, ha habido arqueólogos, y hay quien apunta que la civilización nació ya pues con una tendencia, con una manera de entender la manera de relacionarnos con la naturaleza, con los animales de tipo dominadora, que tuvo lugar especialmente en el seno del Oriente Medio y en otros lugares también de forma independiente, China, América con sus particularidades, de tal manera que pues hubo factores de tipo tecnológico, como apuntan a algunos académicos, como fue por ejemplo el caso del uso del arado, especialmente en sociedades con una agricultura más seca, menos irrigación, y que eso generó pues una manera de entender, de relacionarse con la tierra, de dominarla. Ahora hay, por ejemplo, en movimientos nuevos como la permacultura o la agroecología se explica el uso del arado, y eso además generó también pues toda una serie de dinámicas a nivel de género y económicas, ¿no? Luego entramos en un periodo de la revolución industrial, donde determinadas innovaciones tecnológicas básicamente llevaron a un aumento de la productividad por unidad de tierra y de tiempo, que además era necesaria para liberar parte de ese trabajo que era necesario en las fábricas, donde se produjo todo el proceso de los enclosures o los encierros, ¿no? Expulsando al campesinado del campo. Y de alguna manera allí ya se empezó a cimentar lo que sería la revolución verde, que viene sobre todo pues, a partir de las innovaciones del proceso de Bosch, y después de la Segunda Guerra Mundial, pues de toda esa, digamos, demanda que faltaba crear, porque mucha de la maquinaria, de los productos creados no tenían mercado, y pues, se generó pues esta agricultura de tipo intensivo, monocultivo, industrial, de gran requerimiento de insumos, de energía, de agua, y además pues también muy polémico desde el punto de vista ético o moral, con consecuencias pues realmente dantescas, como por ejemplo hace un poquito no puso de manifiesto este programa que presentaba Jordi Euler. Y bueno, paso ya a presentar a nuestros tres invitados. Hoy tenemos con nosotros a Alicia, del blog de Alicia a través de la pantalla, .blogspot.com. Tenemos a Luis Tobar, activista de filosofiavegana.blogspot.com, y tenemos a Jesús Natcher, ya uno más de la casa de la prueba de Argo, y también escribe en Autonomía y Buen Vivir. Entonces, Luis, explícanos un poquito qué entiendes por organismo, cómo lo defines. Adelante. Gracias, Roger.
Pues, bueno, el veganismo, en pocas palabras, yo lo entiendo como, digamos, la oposición a la explotación de los animales, al hecho de entenderlos como cosas o recursos o objetos a nuestra disposición, y entender que ellos merecen un respeto básico que implica, pues, dejar de utilizarlos, dejar de usarlos como recursos y esclavizarlos en general. Y este principio, en la práctica, se lleva dejando de consumir productos de origen animal y dejando de participar en cualquier actividad que implique utilizar a los animales, ya sea para alimentación o para vestimenta o para entretenimiento o en general cualquier otro ámbito de la vida que implique someter a los animales como medios para los fines humanos. Básicamente, en esencia, sería esto. Muy bien. Gracias, Luz. Pues después de esta intervención, doy paso a Alicia, que creo que tiene una postura un poquito diferente sobre qué opina ella del veganismo. Y bueno, ¿cómo lo ves? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la sostenibilidad, quizás son los dos ámbitos más importantes. ¿Cómo lo ves, Alicia? Bueno, realmente todo el artículo, bueno, Jesús me contactó en particular por un artículo de mi blog que se llama sobre moral, veganismo, ecología, antiespecismo y producción alimentaria, y básicamente es que todo el artículo, que es larguísimo, pues está únicamente enfocado, vamos, de hecho es un argumentario precisamente para desmontar el veganismo. Entonces, pues bueno, es muy largo. Entonces voy a intentar hacer un resumen y me voy a centrar de momento casi más en los argumentos ecológicos, un poco responsabilidad moral y antiespecismo, y luego si queréis entramos ya más en el debate de lo que es la moral humana y cómo ha evolucionado la moral humana, ¿no? Que también, que supongo que es un poco esto el nudo gordiano de la cuestión del veganismo. Pero antes de entrar a lo más moral, digamos, si queréis os hago un resumen rápido, intento que sea lo más rápido posible del largo argumentario que he metido en el blog. Vamos a ver, en cuanto a argumentos ecológicos. Bueno, de todas formas, yo creo que a estas alturas ya todos tenemos asumido el beneficio que supone para los ecosistemas la ganadería tradicional extensiva frente a la ganadería industrial. Sabemos que la ganadería tradicional combate la despoblación en el entorno rural, previene incendios, fija carbono al suelo, genera biodiversidad, que con la ganadería tradicional se transportan menos piensos o ninguno, porque las cabras, las ovejas y las vacas comen plantas que nosotros no podemos digerir. También sabemos que gracias a la ganadería tradicional se lucha contra la globalización alimentaria. Hay que tener en cuenta que la carne no se puede acumular como el grano, o al menos no se puede acumular durante tanto tiempo, o hay que acumularla en frío, con lo cual ya es más caro. También la ganadería tradicional lucha contra ayuda a la soberanía alimentaria, que es un concepto que hay que tener muy en cuenta, porque nuestra capacidad productiva, la de nuestro territorio, nuestra capacidad productiva ganadera, manteniendo el ecosistema sano, es bastante alta. En cambio, hay otros alimentos que en nada contribuyen a la soberanía alimentaria ni a la biodiversidad, como la soja u otros alimentos kilométricos provenientes de monocultivos intensivos que en muchos casos acaban con la biodiversidad de la zona, dejando suelos esquilmados, envenenados o desequilibrando ecosistemas, y que también alimentan a los veganos, y que parece que contra esto el animalismo o el antiespecismo no lucha, ¿no? contra estos problemas de la ecología. Pero el hecho de que la ganadería tradicional, la producción de carne en extensivo, sea ecológica y productivamente viable, no por ello podemos instaurarla como modelo productivo en las circunstancias actuales. Hay que ser realista porque el modelo de la ganadería industrial necesita menos mano de obra hasta que se abarate la producción de carne sintética, que en algún momento se producirá carne sintética y entonces ya acabaremos ya con la ganadería
de todo tipo, la tradicional y la industrial, y además la ganadería industrial da más beneficio por dólar invertido que la ganadería tradicional. Así que de momento es el sistema favorito de los millonarios y como son ellos los que tienen el dinero, los que mandan y los que dictan las leyes en función de sus intereses, financiando partidos políticos, medios de comunicación y ONGs, pues es lo que hay. No es viable la ganadería tradicional, pero no porque no sea ecológicamente viable, sino porque estamos en un sistema capitalista al que no le interesa. Por eso el problema de la ecología, el problema para el ecosistema, es el sistema productivo alimentario que padecemos, tanto el cárnico como el agrícola, que es el que tantos beneficios proporciona a los accionistas y que es lo que supone una amenaza, no solo para el ecosistema, sino para nuestra salud y la de todas las especies que habitan ese ecosistema. Porque nosotros comemos animales que viven en ecosistemas enfermos, comemos vegetales que crecen en monocultivos intensivos, en suelos muertos y plagados de químicos. Y para cambiar los sistemas de producción alimentaria, lo que hay que hacer es cambiar el sistema económico que produce alimentos tanto para omnívoros como para veganos. Nada cambiará mientras la prioridad sean los beneficios económicos. Solo si conseguimos una producción racional que cuide a largo plazo la salud de los ecosistemas que nos rodean y todos los eslabones de la cadena trófica, estaremos sanos y habremos cumplido con nuestra responsabilidad para con el planeta, que esa es la que yo creo que es. Vale, sigo un poco por aquí, si queréis. Intento en 3 minutos más meterme un poco en el tema de la responsabilidad moral del animal humano. Y es que según a mí me han educado, entre los deberes morales del ser humano está el respetar lo máximo posible el ecosistema y todas las criaturas y recursos que lo conforman. A mí me han enseñado a no tocar los nidos, ni las crías, ni a tocarle las narices a los animales salvajes. Y si criamos animales, tratarlos bien. Ser omnívoro no significa ser psicópata. No hace falta ser un antiespecista para entender que si criamos animales estamos obligados a tratarlos de la mejor forma posible. De la misma forma que si cultivamos vegetales, tenemos que hacerlo de manera que respete lo máximo posible el ecosistema. Estamos aquí todos de acuerdo en que hay que tratar bien a los animales y mantenerlos en su entorno por su salud y por la nuestra. Pero nuestra responsabilidad moral como especie es cuidar del equilibrio de los ecosistemas que nos dan de comer, porque de eso depende nuestra salud y la salud de las demás especies que lo habitan. Pero de lo que no somos responsables, ni como especie ni como individuos, es de nuestra propia biología. De que para seguir vivos tengamos que comer otros seres vivos, sean animales o plantas. Ni tampoco somos responsables de ser animales biológicamente diseñados o predeterminados para comer carne. Es que ahí está la B12. Es que nuestra biología está diseñada para comer carne. En cambio, de lo que sí somos responsables es de nuestras relaciones y actuaciones con las demás especies y con el ecosistema, que es común. Somos animales y comemos otros animales, además de recolectar y luego sembrar y criar animales. No nos diferenciamos tanto de las hormigas, por ejemplo. Ellas también son animales sociales y también se dedican al pastoreo por la simbiosis que se da entre las hormigas y los pulgones, a los que defienden de los ataques de los insectos. Las hormigas crían a los pulgones por su capacidad para segregar un residuo metabólico que producen cuando tienen exceso de azúcares obtenidos de la savia, por lo que las hormigas pastorean a los pulgones por las plantas más dulces para luego ordeñarlos. Por otra parte, aunque no podemos decir que las plantas sientan, sí podemos decir que tienen sentidos, a través de los cuales obtienen informaciones que les permiten tomar decisiones sobre su propia supervivencia y la de la comunidad con la que se interrelacionan. Esos sentidos les permiten comunicarse con otras plantas, percibiendo señales olfativas a través de sus hojas, emitiendo sabores a través de sus raíces y redes de hongos. Mediante el micelio, que podríamos equiparar a un sistema nervioso, se comunican entre ellas y con otros organismos, comparten nutrientes, especialmente con sus familiares, y piden ayuda y emiten señales de alerta. A ver, en cualquier caso, repito que admito que nuestra responsabilidad moral como especie es cuidar la salud y el equilibrio de los sistemas que nos proveen, porque de ellos depende nuestra salud y la de toda la cadena trófica.
pero no creo que para asumir esa obligación moral sea necesario humanizar a ciertos animales, por lo visto solo a los sintientes, que ahora nos explicará Luis qué animales son los sintientes y qué animales no son los sintientes, dándole a los sintientes solamente una especie de derechos humanos. Digo derechos humanos porque es que lo he visto así escrito. Supongo que lo que pretenden sería algo así como asimilar la figura legal de ciertos animales, solo algunos, a la de menores o incapacitados psíquicos, o sea, sujetos con derechos pero sin deberes. Por otra parte, me extraña también que el antiespecismo no contemple a las especies vegetales, porque, en fin, por ejemplo, un árbol centenario o el propio ecosistema estarían menos protegidos que una mascota, porque se supone que un árbol centenario no es sintiente, aunque no lo sé, tampoco ahora nos lo explicará Luis, y una mascota sí es sintiente. Recordemos, por otra parte, que la ley ya contempla penas para delitos ecológicos y maltrato animal. Por tanto, si llevamos la filosofía antiespecista a la realidad legal, a nuestro código penal, que es de alguna manera nuestra moral común, habría que adaptar la legislación en muchas cosas. Por ejemplo, los protocolos de intervención de los servicios de emergencia, que ahora tienen como prioridad salvaguardar la vida e integridad de las personas, deberían dar prioridad al rescate de un perro herido frente a un niño que no lo estuviera, para ser coherentes. Por eso es que si para respetar al ecosistema y a los seres que lo habitan necesitamos equipararlos a un ser humano, yo creo que es que nos hemos convertido en una sociedad profundamente antropocéntrica. Una sociedad que necesita humanizar a perros, gatos, cerdos o lo que sean, porque no es capaz de respetarlos ni entenderlos como animales. Una sociedad de seres humanos que se han olvidado de que son animales ellos mismos. Y es que cuanto más nos alejamos de la naturaleza, más nos cuesta aceptar nuestra biología y entender nuestra animalidad. Es absolutamente lógico que el principio individualista que predomina en la época de la posmodernidad haya inspirado una filosofía como el antiespecismo, que antepone el individuo a la colectividad y el animal al ecosistema. Frente al clásico principio comunitarista de la ecología, que pone el bien común por encima del bien individual y el ecosistema por encima del individuo, surge en la era de la posmodernidad el antiespecismo. Katia Fabra, una activista feminista y antiespecista, una mujer de nuestros días, una auténtica profesional del activismo, nos explica por qué el especismo ni es ni quiere ser ecologismo. Dice, desde el antiespecismo se sostiene que los animales deben ser tenidos en cuenta porque pueden sufrir y disfrutar. En cambio, desde el ecologismo se defiende que las entidades moralmente valiosas son no los individuos sintientes, sino el conjunto de las entidades biológicas, como las especies o los ecosistemas. Sigue. Por ejemplo, para erradicar especies invasoras en un ecosistema, los ecologistas introducen predadores autóctonos. Este tipo de intervenciones en la naturaleza colisionan de forma evidente, dice ella, contra los intereses de los animales no humanos involucrados. A pesar de ello, los ecologistas lo justifican, dice, siguiendo un razonamiento ético del tipo holístico. El bien de los ecosistemas será perseguido como un fin en sí mismo que prevalece sobre el bienestar de sus miembros. Efectivamente, lo ha resumido muy bien ella. Yo también, yo asumo que para vivir en una sociedad debo acatar unas normas y que el bien común debe prevalecer sobre la libertad individual. Pero es que además todas las normas éticas del mundo mundial se basan en ese mismo principio, en que el bien común debe prevalecer sobre el individual y que la libertad de uno acaba donde empieza la de los demás y que no se puede hacer lo que a uno le dé la gana porque tiene que tener en cuenta a los demás, o sea, al bien común. Por otra parte, yo entiendo que respetable es que cada uno coma lo que quiera, pero que no se pretenda imponer a toda una sociedad una nueva ética global, esgrimiendo falsedades como, no me estoy refiriendo en absoluto a lo que dice Luis, que le he leído y me parece una persona muy razonable, sino a muchas, él lo sabe también, muchas falsedades que llevan mucho tiempo los antiespecistas y, bueno, hay ciertos documentales por ahí, falseando datos para intentar demostrar que, digamos que la dieta vegana es más ecológica, cosa que es imposible de demostrar porque es que no es cierto. Ahora ya me callo un rato. Muy bien, pues gracias Alicia
por esta intervención larga y holgada. Y bueno, recuerdo ahora un poco, con esto que decía Alicia de los documentales, recuerdo uno de ellos en particular, ¿no? Conspiracy, que se hizo muy famoso, ¿no? Que luego acabó de alguna manera siendo muy criticado también por los datos que había aportado basados en un informe falso de la ONU. Eh, ¿Cómo ves tú, Luis, lo que ha comentado Alicia? Y también me gustaría preguntarte, ¿cómo ves al movimiento vegano en sí? ¿Crees que el movimiento ha madurado, que el movimiento va en el bien camino, o que el punto de partida era ya el correcto? ¿Cómo lo ves tú, Luis? Adelante. Gracias, Ruya. Bueno, sobre el movimiento vegano, no existe un movimiento vegano uniforme o monolítico desde mi punto de vista, sino que hay muchas personas preocupadas por el problema de la explotación animal y dentro de ese ámbito pues se suelen dar argumentos a veces muy distintos desde el punto de vista de la salud personal o desde el punto de vista del medio ambiente o desde el punto de vista de la ética, pero no de una ética tampoco uniforme, sino desde diferentes posiciones morales que podemos asumir cada uno. Algunos defienden unas posiciones próximas al utilitarismo, otros a una teoría de derechos, como en mi caso. Entonces es un movimiento, digamos, plural y puedes encontrar pues muy diferentes defensas de una perspectiva del veganismo. En mi caso, lo que yo defiendo es una perspectiva principalmente ética, que se refiere a la consideración moral de los animales, nuestra relación con ellos y el tipo de trato que tenemos que tener con ellos de acuerdo al valor moral que tienen sus vidas como individuos, como sujetos, por el hecho de ser seres conscientes, el hecho de poseer sensibilidad. Y esa es básicamente mi perspectiva como activista y la que he desarrollado a lo largo de estos años. Muy bien. ¿Quieres comentar alguno de los puntos que ha comentado Alicia en particular, Luis? Sí. Bueno, quiero agradecerle a Alicia su exposición, la claridad de su exposición. Ha tocado muchos puntos diferentes en respecto del medio ambiente, la sostenibilidad, la agricultura, los ecosistemas. Son muchos puntos que es difícil resumirlos en pocas palabras. Yo simplemente sobre el tema del medio ambiente, quiero apuntar simplemente que a todos los estudios que se han publicado en estos últimos años sobre la viabilidad de una alimentación vegana a nivel global indican que, de hecho, si todos nos hiciéramos veganos, toda la humanidad me refiero, necesitaríamos muchos menos recursos naturales, es decir, menos agua, menos tierra, en general, para producir una misma cantidad de comida, en el sentido de calorías y nutrientes, que con el actual sistema que está basado pues principalmente pues en la ganadería y en general en la explotación de los animales. No es porque lo diga yo o porque lo digan otros veganos, sino porque así lo indican estudios de la revista Science, por ejemplo, que cualquiera puede consultar, si cualquier persona en consulta veganismo y medio ambiente o sostenibilidad puede encontrar los datos por sí mismo que indican que es mucho más barato, más sostenible medioambientalmente, transicionar hacia una alimentación completamente vegetal. Y de hecho, recientemente en el diario El País se publicó un artículo en el que se decía que si quieres salvar el planeta, hazte vegano, y se aportaba una serie de datos por los cuales se explica por qué una alimentación vegana a nivel global en la humanidad supone pues una reducción de los contaminantes, una reducción de la erosión de la tierra y del gasto hídrico, y bueno, en general una serie de datos que cualquier persona puede consultar directamente, que yo no voy a comentar porque
creo que se aparta un poco del punto que yo mencionaba anteriormente de la ética en nuestro trato con los animales, por la sencilla razón de que si vemos esta perspectiva aplicada a los seres humanos, normalmente no nos planteamos si es más ecológico o no es más ecológico practicar, por ejemplo, el canibalismo. Simplemente consideramos que no es correcto hacerlo, que no es correcto utilizar a otros seres humanos como comida. Entonces quitamos ese factor y a partir de ahí vemos si es más rentable o si es más económico producir comida de esta manera o de la otra. Por la misma razón, yo considero que los animales deberían ser eliminados de la ecuación de la rentabilidad económica, en el sentido de que deberíamos dejar de considerarlos como nuestros recursos, como productos o como objetos a nuestra disposición, sino que deberíamos verlos como individuos, como seres que sienten, que pueden experimentar dolor y placer, que tienen intereses referidos a su propia supervivencia y bienestar. Son seres a los que les importa su propia vida, que tienen sensaciones, emociones, sentimientos, deseos, pensamientos. No son objetos, debido a que el hecho de que tienen un sistema nervioso centralizado. Ha mencionado antes Alicia hasta qué punto podemos considerar que otros animales son sintientes. No tenemos claro, desde el punto de vista científico, hasta qué nivel de la escala filogenética hay animales sintientes o no sintientes, pero sí tenemos claro, como mínimo, que mamíferos y aves son claramente seres conscientes y también tenemos evidencias respecto de peces, reptiles e incluso insectos, en el sentido de que ellos poseen un cerebro, tienen una centralización nerviosa, unos nociceptores que les permiten procesar las percepciones en forma de sensaciones. Por lo tanto, considero que debido al hecho de que a los animales les importa su propia vida, ellos valoran su supervivencia, su bienestar, incluso su libertad, deberíamos apartarlos de nuestra mentalidad como recursos, no considerarlos como objetos o como medios para nuestros fines, sino como individuos que merecen un respeto básico como mínimo. Y ese respeto, desde el punto de vista del veganismo, implica dejar de utilizarlos como recursos, dejar de considerarlos como seres que tienen un valor instrumental o económico y reconocerlos como seres que tienen un valor moral, es decir, un valor intrínseco en sí mismos que deberíamos respetar y no utilizar económicamente o instrumentalmente para nuestros fines. Creo que ese es el punto principal de la cuestión desde mi punto de vista. Más aún, teniendo en cuenta que también está demostrado que nutricionalmente los seres humanos podemos vivir con una dieta completamente vegetal, siempre que esté bien planificada, como así lo reconocen organismos públicos de la salud y asociaciones profesionales de la nutrición. El argumento de que necesitamos utilizar de comida a los animales no es correcto, de acuerdo a las evidencias. Hay millones de seres humanos que llevan una dieta completamente vegetal, como yo mismo desde hace muchos años, y estamos perfectamente sanos. Entonces, el argumento de la necesidad no puede excusar que sigamos utilizando a los animales, ni tampoco, así como tampoco el argumento medioambiental desde el punto de vista práctico. De hecho, para reconocer el veganismo como un principio ético, no hace falta, asumir una teoría ética complicada, sino simplemente valdría con asumir ese principio que la sociedad acepta de que no está bien hacer daño a los animales innecesariamente, sin una razón que lo justifique realmente, y simplemente a partir de este principio, de entender que no está bien hacer daño a los animales simplemente por placer o por diversión o por tradición, por costumbre, simplemente si asumimos ese principio y lo aplicamos de una manera mínimamente coherente,
debería conducirnos al hecho de dejar de utilizar los animales, ya que no los necesitamos no solo para alimentarnos, sino tampoco para vestirnos o para entretenernos o para transportarnos o en general para satisfacer todas las necesidades de nuestra vida. Es así de sencillo en el fondo. El hecho de que, como ha mencionado también anteriormente Alicia, el hecho de que seamos omnívoros, que efectivamente reconozco que somos omnívoros, tenemos la capacidad fisiológica de poder digerir tanto sustancias de origen animal como de origen vegetal, no es algo que nos obligue o nos condicione a consumir sustancias de origen animal. Todos los nutrientes que necesitamos los podemos obtener a partir de los vegetales, incluyendo también esa famosa vitamina B12 que ha mencionado también Alicia, que se obtiene de bacterias, de cultivos bacterianos. Actualmente, de la fermentación pues de algunos vegetales con la remolacha, se añade un cultivo bacteriano y las bacterias producen cobalamina, que nuestro cuerpo sintetiza como vitamina B12. Es muy sencillo y simplemente no tenemos carencia de B12 ni de ningún otro nutriente. Por lo tanto, en general, tal y como afirman las asociaciones profesionales de nutrición, cualquier ser humano en cualquier etapa o circunstancia de su vida puede llevar una alimentación completamente vegetal, saludable, siempre que esté, como digo, con un mínimo de planificación, de variedad de nutrientes, pero que en realidad es muy sencillo. Respecto de otros argumentos que ha mencionado Alicia, que pueden ser relevantes, quizás el tema de las plantas efectivamente es muy mencionado, es por qué no se aplica el mismo principio a las plantas, ¿no? ¿Por qué no los consideramos también como los animales? Bueno, la respuesta es sencilla. Las plantas carecen de sistema nervioso. No tienen un órgano que les permita procesar sensaciones o emociones o deseos o pensamientos. Las plantas están vivas, es cierto, son seres vivos, pero no tienen ningún tipo de conciencia porque no disponen de un aparato biológico que se lo permita. El aparato o el órgano que permite poder sentir, en el sentido de tener sensibilidad, de tener sensaciones, es el sistema nervioso. Y esto lo reconoce cualquier neurocientífico que uno consulte. El primer requisito necesario para poder sentir es disponer de un sistema nervioso que sea un sistema nervioso centralizado que pueda procesar las percepciones en forma de experiencias subjetivas. Por tanto, las plantas no son conscientes, no valoran su vida, no tienen pensamientos o sensaciones, no sienten dolor ni placer. Por lo tanto, no tienen un valor intrínseco a sí mismas. Por lo tanto, no pueden ser sujetos de consideración moral, ya que no son sujetos, no son individuos. Por tanto, ellas no estarían, no podríamos reconocerlas como valor intrínseco por una cuestión de lógica. Y otro argumento también que se suele mencionar mucho y que también ha mencionado Alicia es el de humanizar a los animales. ¿Y qué haríamos con sus hábitats? Bueno, lo que yo puedo mencionar al respecto es que reconocer a los animales como sujetos o como seres que tienen un valor moral y que no se les debería tratar de forma instrumental, obviamente no es humanizarlos, sino que es reconocer un hecho de que ellos son seres conscientes, les importa su propia vida y su valor intrínseco no debería ser sacrificado por cuestiones instrumentales. Eso no es humanizarlo, sino que es entender que no solo los humanos son seres conscientes que tienen intereses referidos a su propia supervivencia y bienestar. Esto no significa que haya que darles a los animales todos los derechos que reconocemos a los humanos, porque ellos hay determinados intereses que protegen sus derechos que no tienen. No tienen, por ejemplo, el interés en participar en política o en votar, entonces no tiene sentido reconocerles derechos políticos, pero sí tiene sentido reconocerles derechos elementales, derechos básicos, como por ejemplo el elemental derecho a no ser propiedad,
que reconocemos a todos los humanos. Reconocemos que ningún ser humano debe ser propiedad de otro, no debe ser tratado como un recurso. Pues ese derecho elemental se lo podemos reconocer a los animales simplemente reconociendo que ellos son seres conscientes. Y eso implica, como mencioné antes, dejar de utilizarlos. ¿Y qué deberíamos hacer? Mucha gente se pregunta, y me suelen preguntar a menudo, ¿qué hacemos entonces con los animales que están en las granjas o que son utilizados como recursos? Pues en primer lugar lo que debemos hacer es dejar de criarlos, dejar de traer más animales al mundo para usarlos como recursos, porque nosotros traemos al mundo, criamos cerdos, vacas y toda clase de animales para usarlos de comida o de vestimenta, y lo que deberíamos hacer es dejar de hacerlo, y de ese modo progresivamente, porque no todo el mundo se va a hacer vegano de un día para otro, sino progresivamente ir dejando de criar animales y de tener esos animales dependientes de nosotros. Y a los animales silvestres o animales salvajes, como se suele decir, pues lo que debemos hacer es respetar sus hábitats. Simplemente no intervenir, respetar sus vidas en sus propias comunidades, con sus familias, y no intervenir. Lo que debería hacer el ser humano, desde mi punto de vista, es respetar a los animales en sus vidas y no seguir extendiéndonos por el planeta invadiendo sus hábitats, porque muchos conflictos que estamos teniendo con otros animales silvestres o salvajes está relacionado directamente con la expansión de la población humana por todo el planeta. Por tanto, yo creo que el problema se resolvería, al menos en parte, dejando de expandirnos, controlando nuestra población y respetando los hábitats de los animales. Así de sencillo. No tendríamos que hacerlos dependientes de nosotros, ni tener ningún tipo de relación que no fuera una relación basada en respetarlos como efectivamente son, como seres libres. Esa es básicamente, en pocas palabras, la idea que yo tendría. Y por último, me gustaría mencionar algún punto importante que ha mencionado Alicia anteriormente. Bueno, la idea de la imposición, que se menciona mucho, la idea de que los veganos quieren imponer a los demás su estilo de vida o su filosofía de vida. Obviamente no, nuestra pretensión no es imponer nada, sino yo diría que es más bien al contrario, ¿no? Es lo que nosotros pretendemos es que los humanos dejemos de imponer nuestra voluntad y nuestros caprichos a los otros animales, que dejemos de imponerles sufrimiento, daño y muerte simplemente por seguir una costumbre de utilizarlos de comida efectivamente cuando no hay ninguna necesidad, o de utilizarlos en otras maneras, sino que dejemos de imponerles a ellos nuestros deseos y caprichos y los tratemos con un mínimo respeto, con ese mínimo respeto básico que ya entendemos entre seres humanos, que es no tratarlos como objetos, como recursos o como esclavos, en definitiva, porque la situación de los animales en nuestra sociedad es análoga a la situación de los humanos que eran esclavizados, es decir, tratados como propiedad de otros humanos. Por lo tanto, no pretendemos imponer nada, sino precisamente dejar de imponer. Y yo diría que, salvo quizás alguna excepción, la mayoría de los veganos difunden el veganismo de manera educativa, de manera no violenta, con diálogo, con argumentos y siempre a través de la persuasión racional, simplemente. Entonces, aseguro que por mi parte la intención no es imponer nada, sino todo lo contrario, más bien. Muy bien. Como digo, sí. Vale. Vamos a darle paso a Jesús, ¿de acuerdo? Y luego, Luis, si quieres decir algo más. Entonces, se han hablado, sobre todo, vemos que la cuestión del veganismo se centra en dos ejes, ¿no? Al menos como yo lo percibo, es desde el punto de vista moral, que seguramente es una consideración más axiomática, más de consideración, sobre todo en base a la cuestión de si, una cuestión neurológica, de si los seres sienten o no, y luego en la cuestión ecológica, que yo, al menos como estudiante de máster de
temas ambientales, pues quizá yo tiendo más allí, ¿no? También. Y también, nos gustaría saber la opinión de Jesús al respecto. Y antes de dar paso, yo recuerdo justamente esta semana hubo un debate entre veganos y no veganos en un grupo de Facebook conocido sobre transición, en el que recuerdo que uno de los participantes comentaba que ahora mismo con la esquilmación de los suelos, con la gran problemática que hay a nivel de cómo se encuentran los ecosistemas, ¿no? Hay que hacer un proceso de resalvación, ¿no? Rewilding en inglés. Es decir, hay que, de alguna manera, volver a recuperar unos ecosistemas que probablemente haya ya no siglos, sino incluso milenios, que no funcionen de forma óptima. Y comentaba esta misma persona, ¿no? que sin ganado era prácticamente muy complicado la regeneración por la disminución de la velocidad de los ciclos, tanto del fósforo y el potasio. Yo luego me preguntaba si a lo mejor con la propia orina o excrementos humanos, que sé que ha habido líneas de investigación en mi propia facultad, por ejemplo, podría haber un proceso de regeneración, ¿no? Un poco como contracrítica. Bueno, no sé cómo lo ves, Jesús. ¿Qué te gustaría añadir, tanto de la cuestión moral o más psicológica? ¿Cómo lo ves? A ver, lo primero que quería decir yo es que la moral nunca, o por lo menos para mí, nunca puede ser un principio para zanjar las cuestiones humanas o los problemas sociales, ¿no? Es decir, puede ser algo que esté ahí, ¿no? Pero nunca llevarlo a un extremo, porque al final la moral es absoluta, ¿no? Nos sitúa en un punto determinado, ¿no? Que bueno, que Luis lo ha definido bien. También Alicia de alguna forma se ha situado en un punto de vista moral, ¿no? Al decir que lo que debe primar es el ecosistema, ¿no? Pero realmente el ser humano es adaptativo y la objetividad no existe. El ser humano es subjetivo. Y sobre todo, bueno, tenemos el caso de un ejemplo que ha puesto Luis, ¿no? El canibalismo, pues en función de las situaciones podemos aceptar o no el canibalismo, ¿no? Hace unos años, bueno, hubo un ejemplo famoso, ¿no? Que un avión se estrelló en los Andes. Bueno, pues a la gente que fue falleciendo, pues la gente que sobrevivió, pues se los fueron comiendo para sobrevivir ellos. Entonces, al final, el ser humano, la sociedad, todo, somos seres evolutivos que nos adaptamos al entorno. Y en función de eso vamos cambiando. Y la objetividad no existe, porque cada persona tiene su subjetividad. Entonces, al situarnos desde la moral, nos estamos colocando en una posición absoluta. Y esto me va a llevar a criticar tanto a Luis como a Alicia. Yo no creo que desde ese punto de vista se puedan solucionar los problemas de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, se caen en muchas inconsistencias que, bueno, si vamos al caso de Luis, algunas las ha señalado Alicia, ¿no? Es decir, se prima, es decir, ¿por qué es más importante un mejillón que una lechuga, por ejemplo? Podemos preguntarnos, ¿no? Y al final la respuesta es porque tiene un sistema nervioso que es similar al del ser humano, ¿no? Es decir, se empieza a hablar de inteligencia vegetal, por ejemplo, ¿no? Bueno, algunos lo pueden considerar un mito, otros no. Lo cierto es que yo parto también desde un punto de vista que no lo sabemos todo. Hay una zona también que es de incertidumbre y que el conocimiento que tenemos de los sucesos no es absoluto, ¿no? Otro ejemplo, el cuervo, ¿no?
el cuervo era considerado un animal que no era muy inteligente porque no tenía un cerebro similar al humano. Con el tiempo, con más investigaciones, pues ha descubierto que es muy inteligente y que su cerebro es muy distinto al del ser humano. No tiene un córtex prefrontal, pero que eso no le hace ser menos inteligente, ¿no? Pues, hace 20 años habría sido un ser poco inteligente, y habríamos dicho, bueno, pues si el principio moral o el principio de corte hubiese sido la inteligencia, pues lo hubiésemos metido en el grupo de los animales que pueden ser sacrificados. En este sentido, pues bueno, se ve desde, o veo yo percibo desde el veganismo, pues muchas incoherencias, ¿no? Tú eres amante de los animales, te compras un perro y resulta que llevas el perro a un espacio protegido donde hay animales salvajes, aves, que están criando, ¿no? El perro se pone a moverse por la laguna, por el tal, espanta a las aves y eso puede hacer que no críen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que que desde el veganismo hay en algún momento se peca como de ignorancia, ¿no? Hacia lo que es el medio natural, y eso Alicia en su artículo pues también lo señalaba, ¿no? Dicho esto, ¿no? Pues ahora paso a criticar a Alicia. El impacto del consumo de carne es tremendo, ¿no? Y bueno, Luis ha citado el artículo del País, pero bueno, que el país haga un artículo es irrelevante. El caso es que este era un artículo de divulgación sobre un artículo que se ha publicado en la revista Science, que es un metaanálisis que revisa 400 artículos y que, bueno, reúne una cantidad de información muy importante de hasta 40.000 productores de alimentos. O sea, es una síntesis de información muy importante y al final su resumen, que bueno, el artículo se puede debatir y por supuesto que a lo mejor las conclusiones tal como las ponen, desde luego yo tampoco me las creo totalmente, pero sí que creo que van en el sentido correcto, ¿no? Un poco la cuestión es delimitar qué tipo de agricultura y qué impacto tiene. Pero bueno, ellos dicen que la carne de menor impacto, que sería esta que dice Alicia, por ejemplo, de la ganadería extensiva, crea un 360% más de emisiones de gases de efecto invernadero, un 3.200% más de acidificación del suelo, un 970% más de eutrofización, es decir, de, bueno, pues verter nutrientes al medio acuático, ¿no? Y bueno, con las consecuencias que eso tiene, zonas muertas, etcétera. Y usa un 230% más de tierra que una plantación media de soja para tofu, ¿no? Yo desde luego no estoy de acuerdo en comer tofu, pero sí que es cierto una cosa. La media bueno, o antes de la Revolución Verde en España se comían 16 kilos de legumbres al año de promedio por persona y ahora se comen 3 kilos. Cuando lo saludable sería comer unos 24 kilos al año, ¿no? de legumbres. No de soja, sino de lentejas, de garbanzos y de judías, ¿no? de las variedades tradicionales. Es decir, se está comiendo una burrada de carne, perjudicando la salud de la gente, y se ha dejado de llevar una alimentación más saludable y de obtener las proteínas de una forma más saludable, como puede ser a través de las legumbres, ¿no? Yo no soy vegano, yo consumo algo de pescado, por ejemplo, pero es un disparate el consumo de carne que hay. Yo creo que lo razonable de cara a la salud y de cara un poco a mantener nuestras costumbres, pues sería como hacen en las zonas azules, ¿no? Donde se concentran los centenarios, pues es matar un par de corderos al año, ¿no? En Navidad o en las fiestas del pueblo, y poco más, ¿no? No creo que la ganadería extensiva digamos, se pueda extender, tal como dice Alicia en su artículo,
de tal forma que pueda cubrir una parte significativa del exceso de consumo de carne que tenemos ahora. Es decir, creo que más o menos, bueno, es lanzar una cifra a lo loco, pero creo que es razonable pensar que se debería de reducir el consumo de carne en un 90% más o menos, ¿no? Porque que algo sea tradicional tampoco quiere decir que sea bueno, ¿no? Alicia en su artículo pone el ejemplo de la oveja que se come la jara, ¿vale? Nosotros no nos comemos la jara y la oveja sí, pero normalmente lo que se ha hecho tradicionalmente es talar bosques para hacer pastos, ¿no? Y eso tampoco creo que sea muy sostenible. ¿Dónde se ha hecho Entonces, yo lo he visto en Gredos, por ejemplo, ahora que he estado, ¿no? He estado en un pueblo muy cerca de la sierra, se llama Navalonguilla, o sea, lo acabo de ver este fin de semana. Es una zona que está ya a una altitud de 1200, 1300 metros, está llena de robles melojos y sin embargo está todo parcelado. O sea, eso hace 50 años era parcelas donde la gente cultivaba, ahora como es poco productivo, la han abandonado y han crecido robles, ¿no? Bueno, pues está claro que si tú no utilizas ese trozo de tierra de forma tradicional, pues ahí lo que hay es un bosque, ¿no? Pero Creo que es algo de sentido común. Entonces, creo que es evidente que primero hay que ir a por lo más dañino, a por la ganadería industrial. Si hablamos de cara a la salud, los alimentos procesados, etcétera, ¿no? Entonces, yo no creo que los problemas humanos, como he dicho antes, se resuelvan a través de la moral o de principios absolutos, de pensar que debe primar el principio de no explotación animal o de pensar que deben primar los ecosistemas, ¿no? Esto no lo va a decidir ni el libre mercado, ni lo va a decidir el comité directivo de un partido, ¿no? Del partido político de turno, ¿no? Creo que los asuntos humanos pues son caóticos, al fin y al cabo, y bueno, y progresarán así a través del diálogo, a través de gente que se haga vegana y a través de gente que decida reducir su consumo de carne y consumir su carne, de una carne que no sea industrial y que sea ecológica o de ganadería extensiva, ¿no? Como decía Alicia, de forma tradicional, ¿no? Esto es la forma como irán progresando, ¿no? Y lo que hay que ver es que hay puntos en común, ¿no? Hay puntos en común entre los dos, que uno es educar en el respeto a los animales, evitando el sufrimiento innecesario, ¿no? Todos estos espectáculos, ¿no? que se ven, por ejemplo, para los turistas, ¿no? Que, bueno, pues parece ser que una experiencia que te venden es nadar con un delfín. Parece que bueno, que eso, si quieres nadar con un delfín es porque valoras esa experiencia, valoras al animal, resulta que al animal le están extrayendo los dientes para que cuando tú estás nadando con él no te muerda, ¿no? Pues es un caso de poco respeto y de ignorancia, ¿no? Entonces, creo que es necesaria mucha educación en el respeto a los animales y eso es algo que están haciendo los veganos y creo que eso es positivo, ¿no? Evitar el sufrimiento innecesario. Y luego también educar en el respeto al medio. De nada me vale estar contra la explotación animal si, como he dicho, tienes una mascota, la llevas a un parque natural espantando a las aves o incluso cazando aves, ¿no? O comes tofu envuelto en cuatro envoltorios de plástico, ¿no? Y eso termina yendo al mar y se lo come un animal, un cetáceo, ¿no? Pues que termina muriendo por el plástico, ¿no? Entonces, mi postura es esta, que sobre todo hay que educar en el respeto a los animales y educar en el respeto al medio. Y que desde luego lo que defiende Alicia de ir en contra de la ganadería industrial me parece positivo y recuperar la parte tradicional, pero que no es suficiente. Hay que reducir de forma drástica el consumo de carne, lo dice la revista Science,
haciendo una recensión de 400 artículos que miden el impacto de nuestra alimentación y bueno, y esa reducción se irá haciendo no de una forma jerárquica, ordenada por alguien, sino que como pasa en las sociedades humanas, pues se irá haciendo a través del diálogo, de forma caótica. Algunos serán veganos, otros optarán por otras opciones y tenemos que respetarnos porque el enemigo no es el vegano ni el enemigo tampoco es la ganadería tradicional. Creo que son otros. Esta es mi postura. Muy bien, Jesús. Pues gracias por tu exposición. Creo que Alicia tiene bastantes cosas que decir. Y bueno, además de las contribuciones que quieres hacer en relación a lo que han dicho Jesús y Luis, también me gustaría, porque lo has apuntado un poquito en tu intervención, ¿no? La cuestión de que la ganadería extensiva tiene también más requerimientos a nivel de trabajo. Yo, por ejemplo, hace un año y medio, recuerdo que en una escuela de verano sobre metabolismo social que se daba en la Universidad Autónoma de Barcelona, hicimos un trabajo de contabilización un poco a nivel de insumos de energía, agua, tierra, y los resultados eran que pasar de una ganadería extensiva a intensiva tenía un requerimiento tanto de trabajo como de tierra, pues bastante más grande, que en un contexto en el que somos una población mucho mayor, ¿no? Quizás sería complicado alimentar tanta población con un consumo de carne pues, igual o incluso ligeramente inferior al actual, ¿no? Entonces, no sé cómo ves tú, Alicia, toda esta cuestión y cómo imaginas tú que en una futura sociedad, hipotéticamente, en la que estemos mejor integrados con el entorno, pues, pueda funcionar, ¿no? ¿Cómo lo ves, Alicia? No he entendido muy bien lo que dices, que hace falta más mano de obra para la ganadería industrial, me ha parecido entender. Sí, una de las, fundamentalmente, lo que propone la ganadería, también podríamos decir la agricultura industrial, es que a base de concentrar en un espacio muy reducido, evidentemente incluyendo muchos insumos, tanto químicos como energéticos, se consigue una productividad por hora trabajada y por hectárea muy alta. Entonces, yo tenía un estudio que hicimos, ¿no? Pero que hicieron unos compañeros, apuntaba a que pasar de una ganadería intensiva a extensiva requería una cantidad de tierra bastante grande. Claro, claro. Y una cantidad de trabajo importante, con lo cual es algo que requiere una reorganización socioeconómica importante. Sí. Es que eso es efectivamente, así lo expongo yo. O sea, evidentemente para pasar del modelo industrial, o sea, la diferencia entre el modelo industrial y el modelo tradicional es que como la noche al día, es que no tiene nada que ver. En cuanto a que hace falta más o menos manos de obra, evidentemente yo ya lo digo, o sea, no hay nada más sacrificado que ser ganadero, pero del tradicional. O sea, tú no tienes un día libre. No es como, además, si tú tienes el ganado en la nave, no tienes que preocuparte del lobo, ni tienes que preocuparte de ningún predador que haya por el campo. En cambio, si los tienes sueltos, pues tienes que tener muy buenos perros, tienes que tener medios también, en fin, que tienes que estar mucho más preocupado. Desde luego, hace falta más mano de obra, por eso a los industriales, a los accionistas, les interesa más invertir en el modelo industrial. De momento, hasta que se produzca carne sintética. Pero sí, evidentemente hace falta mucha más mano de obra. En cuanto al terreno, por supuesto, mucho más terreno, evidentemente, pero es que, a ver, es que la cuestión, no me digáis, de verdad, que es más es más ecológico comer vegano, porque es que no me lo creo. O sea, tú para producir un vegetal, un alimento, tienes que quitar todo lo que hay. Me decías antes de talar bosques, o sea, tú no puedes cultivar con árboles, porque no puedes pasar el tractor, porque de la manera en la que estamos cultivando hoy en día, no. Pero en cambio, tú en una zona de árboles, tú puedes llevar a pastar el ganado, no hay problema. O sea, la cuestión es que
la ganadería tradicional puede convivir perfectamente con el ecosistema, tal y como está, con la biodiversidad. Si subes las vacas a la sierra, tú no tienes ningún problema en que en la sierra haya otros animales. En cambio, si tú cultivas lechugas, pues tienes problemas si te meten animales en las lechugas. O sea, quiero decir, eh, eh, da mucho más pie a la biodiversidad la ganadería tradicional que la agricultura de cualquier tipo, por muy biológica que sea. O sea, es más favorable a la biodiversidad la ganadería tradicional, y es que esto no hay duda ninguna. En cuanto a que comamos mucha o poca carne, bueno, pues cada uno que coma la que quiera. En fin, los inuit y los masái han comido carne toda la vida y bien sanos que están ellos en sus ecosistemas. Si lo importante no es comer carne ni mucha ni poca, lo importante es comer sano. Y nosotros, nuestro problema es que comemos tanto animales como vegetales que están criados en ecosistemas enfermos, tanto los de los animales, porque están en naves, que no es donde tienen que estar los animales tienen que estar en el campo, en su entorno natural, como los vegetales que comemos, que están criados en suelos muertos, químicos, suelos yonkis que necesitan químicos para funcionar, porque no tienen vida esos suelos. Entonces, el problema no es comer, para estar sano no es comer más de esto o más de lo otro, come lo que te dé la gana, pero que esté sano. Y ese es el problema, que no tenemos una producción sana porque no tenemos un ecosistema sano, ¿vale? En fin, no me meto en más porque si no puedo tardar mucho y más o menos está todo en el artículo. Pero sí que voy a incidir bastante en el tema de la moral, ¿vale? Un poquito, la moral y la antropofagia, que la habéis comentado también. El tema de la moral, los humanos siempre hemos tenido una ética o moral. Ética y moral en el fondo es lo mismo, significan costumbre, que eso es lo importante. Porque los humanos somos animales sociales, vivimos en grupo. Entonces siempre hemos establecido unas normas de convivencia. Es inherente al ser humano, porque el ser humano es un animal social. Antes, cuando las comunicaciones eran más complicadas, había más diferencias entre las costumbres y normas de conducta de las diferentes sociedades. Pero a lo largo de la historia, estas normas, según ha ido avanzando la comunicación, han ido homogeneizándose, bien por imitación, bien por migraciones, bien por guerras, bien por imperialismo, en fin, por muchas causas. El caso es que se han movido las líneas rojas que separan lo prohibido de lo permitido, el concepto del bien y del mal. Se han movido, han cambiado el concepto del bien y del mal a lo largo de la historia y de unas sociedades a otras. Lo que en una sociedad está mal visto, pues 5 lustros o 5 siglos después está perfectamente admitido. Y yo no digo que eso sea ni bueno ni malo per se, digo que es lo que pasa. Por ejemplo, ahora mismo hay un debate en torno a varias corrientes de opinión. Por ejemplo, podríamos dividirlo entre los que quieren permitir nuevas cosas o los que quieren prohibir cosas, los que quieren permitir eh, derribar viejos tabúes, digamos, permitir cosas que hasta ahora estaban prohibidas. Por ejemplo, los partidarios de la regularización de la prostitución, que son partidarios de legalizar el proxenetismo, reivindican, digamos, el derecho a quedarse con el esfuerzo de la prostitución ajena. Lo que era un chulo de putas estaba mal visto, ser chulo de putas, el concepto chulo de putas estaba mal visto. Ahora hay gente con una corriente de opinión que quiere decir que, bueno, que no pasa nada, que está bien quedarse con la plusvalía del trabajo de un trabajador sexual. Por lo tanto, son partidarios de la regularización. Es una corriente de opinión. También hay corrientes de opinión que quieren legalizar lo de los vientres de alquiler, la venta de órganos. Hay ONGs ahora mismo que están abogando por la venta de órganos y desgraciadamente también hay gente que está abogando por la pedrastia. Al contrario, digamos, en el punto contrario estarían los que quieren establecer nuevos tabús, prohibir cosas que hasta ahora estaban permitidas. Hablamos, por ejemplo, del abolicionismo animalista, que quiere prohibir comer carne. Hablamos también por ejemplo, del abolicionismo, se llaman igual, los que quieren prohibir cualquier forma de prostitución. En fin, hay más corrientes, pero no vamos a entrar. En cuanto a la antropofagia, el caso es que a pesar de todas estas diferencias entre las normas morales de unas sociedades y de otras, sí que hay algunos tabús universales en la historia de las sociedades humanas, entendiendo tabú como norma inamovible, como línea roja que no se puede traspasar bajo ningún concepto, que no se puede ni plantear. Por eso del tabú ni se habla, es que el tabú es hasta pecado pensar. Uno de los grandes tabús universales sería el incesto.
El incesto tiene una lógica o predeterminación biológica evidente, y es que a mayor consanguineidad, mayor riesgo de la descendencia, de que la descendencia nazca con enfermedades genéticas. Otro gran tabú de la humanidad es la antropofagia o canibalismo. Canibalismo es la práctica de alimentarse con miembros de la misma especie. Parecería, a primera vista, que el canibalismo es un dogma irracional, debido a que en un principio se supone que la carne humana es aprovechable desde el punto de vista nutricional, digamos que es comida. No estamos hablando de matar para comer, sino de comerse la carne de los muertos, que pueden ser de nuestra tribu, en cuyo caso sería endoantropofagia, o de las tribus enemigas, que sería la exoantropofagia. Pero el caso es que en las sociedades humanas en las que se ha dado, la antropofagia es excepcional. Decía Levi Strauss que la práctica del canibalismo allí donde existe no parece jamás ser la regla. Aún así, sabemos que el canibalismo ha sido practicado por los humanos en determinadas ocasiones. Por ejemplo, en los rituales de guerra, porque se supone que no hay mayor humillación para un enemigo que derrotarlo, matarlo y encima comértelo. Oceanía fue el último reducto de las tribus antropófagas. Y en América la arqueología ahora mismo está confirmando las crónicas medievales. Se han encontrado huesos humanos hervidos, en muchos casos de conquistadores españoles, lo que demuestra que los mexicas comieron a otros hombres durante rituales que incluían el sacrificio humano. Los dejaron malheridos hasta la celebración, momento en el que los sacrificaron y cocinaron. Algunas partes fueron comidas por un grupo selecto integrado por sacerdotes, guerreros y miembros de la clase dominante. También ha habido rituales fúnebres de homenaje a los familiares. En Papúa Nueva Guinea viven los fore, que padecían el kuru. El kuru significa escalofrío, tiritona. También le llamaban la enfermedad de la risa loca, y ellos lo achacaban a la brujería. Y el caso es que el proceso de incubación del kuru es muy largo, por eso no lo relacionaban con la causa. Y es que la causa es que, como forma de honrar a sus familiares muertos, comían su carne, de modo especial sus sesos. Por fin, un grupo de científicos les explicaron a los fore el origen de la enfermedad y dejaron de comerse a los muertos. Los niños nacidos después de abandonar el canibalismo crecieron sanos. Más tarde, estas investigaciones servirían para determinar la causa de la enfermedad de las vacas locas, que demuestra que el canibalismo provoca enfermedades que afectan al sistema nervioso central. De hecho, se piensa que algunas enfermedades neurológicas degenerativas que padecemos hoy en día, porque las llevamos en nuestros genes, se deben a la antropofagia de nuestros antepasados. Los Yanomami, por ejemplo, también tenían una ceremonia de canibalismo fúnebre que implicaba el consumo de cenizas del familiar muerto con puré de plátano. También ha habido antropofagia por hambrunas, pero, por ejemplo, en Australia Central tenía sus propias normas. Tú te podías comer el cadáver de tus familiares, pero había dos reglas básicas. Primera, solo las madres tienen derecho a comer a sus hijos, y segundo, se prohíbe a los hijos comerse a sus padres. También ha habido antropofagia por esnovismo, la practicaba Diego Rivera, y también se da el canibalismo en otros animales, bastante frecuentemente. Algunos arácnidos, como la mantis religiosa, se comen al macho después de ser fecundadas. Insectos que se comen a sus crías en caso de escasez, ya que tienen pocas posibilidades de sobrevivir. Los hámster, yo no sé si habéis tenido hámster, pero los hámster a veces se comen a sus crías. Y en las antípodas de la antropofagia estaría el jainismo. Los jaines tienen como principio y fe no solo el no matar a un ser vivo, sino que, llegado el caso, morir antes que matar. Los jaines de más alto grado llegan a la muerte por inanición, mediante un yoga total de autopurificación. Y entre medias del jainismo y el canibalismo, pues ha estado siempre situada la moral humana mayoritariamente. Como te decía antes, los masái se alimentan a base de sangre, leche e infusiones. Y los inuit comen carne cruda. Han basado durante milenios su dieta en la carne y los derivados, y bien sanos que están ellos y sus ecosistemas. Y es que de eso se trata, como te decía, de mantener sanos los ecosistemas en los que vivimos. Esa es nuestra responsabilidad, y de ello depende nuestra salud y la de toda la escala trófica. Muy bien, gracias Alicia por esta contribución con tintes muy antropológicos. Creo que Jesús quería decir
algo más muy brevemente. Jesús. Sí, quería decir que bueno, lo que es bueno para los Masái no es bueno para nosotros, porque nosotros no estamos adaptados a obtener las proteínas que necesitamos para vivir del consumo de carne animal. La sociedad española, la gente que vive aquí en los países mediterráneos, estamos adaptados a obtener la mayor parte de nuestras proteínas de los vegetales. Ha sido así durante los últimos 1000 años y eso ha cambiado solo en los últimos, 50 años en el caso de España, sí, unos 50 años podemos decir. Nos han creado un constructo social, ¿no? Nos han impuesto este modelo de alimentación y ha sido así porque les resulta cómodo y rentable, ¿no? Bueno, se han aprovechado de todo esto del consumo posicional, ¿no? Imitar a las clases altas, etcétera. Lo cierto es que, como he dicho antes, el consumo de vegetales, por ejemplo, las legumbres, ¿no? Se ha reducido un 80%, ¿no? De lo que ha sido el promedio histórico de lo que se consumía aquí en los países mediterráneos, en España, en Italia, etcétera, a la que consumimos ahora, ¿no? Que hemos pasado a obtener la mayor parte de nuestras proteínas de la carne. Entonces, un inuit está adaptado porque lleva 2000 años con esa dieta. Un español no. Es decir, si come la carne que comen los masái o la carne que comen los inuit, pues lo que le va a pasar es que va a tener enfermedades y se va a morir mucho antes de lo que se moriría si llevase una alimentación razonable como es la que yo digo, ¿no? Pues va a perder muchos años de vida, a pesar de que pues todo ese tipo de cáncer, enfermedades cardiovasculares, etcétera, vayan a ser tratados por el sistema de salud. Por otro lado, tampoco es extensible las costumbres de una población que representa el 0,00001% de la humanidad al 100% de la humanidad, ¿no? No son lo mismo 10.000 personas que 7.500 millones de personas. Hay una diferencia de escala. Ellos, dentro de su ecosistema, a lo mejor siendo ganaderos, pueden tener un ecosistema saludable. 7.500 millones de personas siendo ganaderos no pueden tener un ecosistema saludable. Es imposible. Es absolutamente perentorio y no puede existir la sostenibilidad sin reducir de forma drástica el consumo de carne. Por lo menos en aquellos países que lo tenemos muy elevados, que son casi todos los países industrializados. Esa es mi opinión. Muy bien, pues gracias a todos por vuestras intervenciones. Haremos el programa, nos parece bien por acabado aquí. Hemos tenido un pequeño problema con Luis. Y bueno, esperamos que en programas próximos podamos seguir ampliando esta cuestión que, bueno, como ya hemos visto en el programa, pues tiene esa doble vertiente tanto moral como tipo ecológica, como incluso a nivel de salud, que se entremezclan y que hacen que la cuestión pues no sea tan blanco-negra, tenga grises y que al fin y al cabo sea mucho más compleja, incluso los propios investigadores que suelen, como ya hemos comentado en algún programa aquí, atender a cuestiones reduccionistas y se necesita pues un pensamiento mucho más sistémico, complejo, global, ¿no? Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias Jesús, gracias Alicia, gracias Luis. Gracias Jesús, gracias Luis, gracias Bruye. Gracias.